Bendecimos al Dios y Padre eterno por este momento precioso en que nos permite una vez más estar aquí de nuevo en este lugar y en esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida. Y queremos, así como siempre lo hacemos, con todo nuestro corazón, enviar un cordial saludo a todos los que puedan vernos a través de Facebook, a través de internet, y que puedan compartir este mensaje, que sabemos que el propósito es siempre sea de edificación para su vida. Donde quiera que nos puedan ver, en Centro, Suramérica, en el Caribe, donde quiera, nosotros declaramos la gloria del Señor Jesucristo sobre su vida y toda clase de bendición y del amor del Padre y de la comunión del Espíritu Santo. Te declaramos bendecido en el nombre de Jesús desde esta ciudad y esta iglesia de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Amados hermanos, quiero hablar, aunque ya he predicado sobre esto anteriormente, pero quiero comenzar una serie sobre la familia. No la voy a comenzar hoy, pero creo que aunque ya he predicado sobre el temor del Señor, yo quiero que usted me ponga atención. Sin lugar a duda, la parte fundamental que nos da la victoria a nosotros como hijos de Dios, a los que ya conocemos a Dios, a los que hemos sido impactados en un encuentro personal con Cristo, se llama el temor a Dios. Nadie que no haya tenido un encuentro personal con Cristo puede realmente tener la experiencia y el conocimiento de lo que es el temor reverente hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia su santo nombre. Así es que tener un comportamiento y una actitud y conducta de temor reverente hacia Dios no es así nomás. Si no se tiene una revelación, si no se ha tenido el impacto de un encuentro personal al confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nadie puede decir que conoce verdaderamente a Dios y que su temor está en Él. Nadie. Tenemos una sociedad y tenemos un tiempo en el cual vivimos donde realmente los tiempos son malos, son difíciles. Los tiempos son violentos, pero sobre todo tenemos una sociedad en todo aspecto y en toda clase de edades donde la manifestación no es más que una conducta llena de desobediencia, de rebelión, etc. Y de mucho irrespeto, por así decirlo, porque en realidad cuando una sociedad no conoce a Dios, no va a temer a Dios, tampoco lo va a respetar. Por eso estamos en los últimos tiempos como iglesia y estamos viviendo tiempos difíciles, pero esos son los tiempos que estamos viendo y viviendo, donde la vida del ser humano no se respeta para quitarle la vida a alguien sin causa, sin razón, porque la verdad es que la palabra de Dios dice que el único que puede quitar la vida es el que la da, y es Dios. Sin embargo, en una sociedad de rebelión, una sociedad de violencia, una sociedad de maldad, una sociedad de irrespeto, amados hermanos, lo que menos se respeta ahora es la misma vida del ser humano. Y estamos en esos tiempos tan peligrosos que ahora levantarse hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y si no está el temor de Dios y el conocimiento de Dios, y no hemos aprendido a ejercitar el encomendar nuestra vida, nuestra causa y todo lo que somos y tenemos al Señor todos los días, podemos estar en grave peligro. Siempre estamos expuestos a peligro. Los hijos o no los hijos de Dios, siempre tenemos un riesgo porque siempre ha habido peligro. Pero yo creo que hoy más que nunca el elemento del temor de Dios es lo que puede ayudar a preservar nuestras vidas en los últimos tiempos. Y quiero decirle, el elemento, el temor de Dios en nuestra vida, que nos hace conocer a Dios y andar con ese temor reverente ante su nombre y su palabra como hijos de Dios, es lo que nos puede preservar la vida. ¿Lo he dicho bien? Sí, es lo que nos puede preservar la vida. No voy a leer en el Antiguo Pacto muchas relaciones de citas de la Sagrada Escritura con respecto al temor. Solo voy a tomar algunas cuantas y vamos a tener una lectura un poquito larga en dos partes de la Sagrada Escritura, pero yo quiero que le ponga atención, porque yo creo
quitando un poquito aparte los que no han tenido un encuentro personal con Cristo, la sociedad que vive sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo, todavía, apartando eso, los hijos de Dios, aquellos que decimos que ya tenemos a Cristo en nuestra vida y que conocemos la palabra de Dios y que nos declaramos ser cristianos verdaderos, yo creo que aún hay áreas de nuestros corazones, de nuestra vida, que necesitan conocer y entregarlas en el temor reverente de Dios. Amén, amados. Y la verdad es que el temor de Dios es el elemento básico y fundamental para poder tener una vida victoriosa y de bendición y aún de larga vida sobre la tierra. Una de las cosas que Dios le dijo a la nación de Israel, que el día que Él los iba a liberar de la tierra de Egipto, de la esclavitud de los egipcios, y que cuando los llevara a la tierra prometida y tomaran posesión de ella, Dios les dijo que si ellos obedecían y aprendían a respetar sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, etc., y aprendían a temerle y a escuchar su voz, que Él nunca los iba a dejar, que siempre iba a estar con Él, que iba a preservar sus vidas, que iban a ser prósperos, que no iban a tener enfermedad y que nunca le iba a faltar nada. Pero que si se separaban de Él, que si le daban la espalda y que se volvían tras otros dioses para adorarlos, así mismo le estaba advirtiendo: yo también los voy a desechar y los voy a entregar en manos de otros pueblos hasta que clamen y se arrepientan y se vuelvan a mí. Amados hermanos, díganles, hermanos, el temor hacia Dios es el fundamento para tener una vida victoriosa. Nadie que no tema a Dios no conoce a Dios de verdad. Pero Dios quiere que temamos. No estoy hablando de un miedo. Yo no sé si usted se recuerda de esas experiencias del pasado, cuando los tiempos de antaño, ¿verdad? Porque ahora es bien difícil. Donde el niño o la niña, que se iba a levantar un niño, ¿verdad? Y había un par de personas adultas conversando en los tiempos de antes, y que se iba a levantar a interrumpir la conversación de estas dos personas adultas, o a pasar en medio de ellas, o a hacer berrinches y armar la gorda y llorar y patalear. Ay, hermano, eso no sucedía en los tiempos de antes. Porque el muchacho, cuando hacía algo, el papá o la mamá o alguien o el abuelo estaba ahí, solo volteaba a ver una mirada y el individuo decía: no me muevo. La palabra de Dios dice que aún en su manera mala de educarnos, de hacer las cosas quizás no de la manera correcta, pero yo creo que antes se respetaba más. Amén. Pastor, se respetaba. Y es que no quedaba otra alternativa más que temblar delante de los viejos, porque, hermano, si hacíamos todo lo contrario, los que nos venían encima, aleluya, era difícil. Allá no habían restricciones, hermano. Allá el viejo solamente, si tenía la faja, una vez se levantaba la cuestión y le hacía así a la faja. Hay veces que no había necesidad de sacársela del todo, porque el muchacho entendía y estaba tranquilo. Esa actitud de ver, ¿verdad?, que el muchacho se acercaba con ese temor reverente, y no era miedo, pero hasta para saludarlo: bendición, mami, papito, mamita, así con las dos manos. Yo no sé si usted llevó esos tiempos, yo lo llevo a vivir. Mi abuelo y mi abuela para mí eran personas excelentes. Mi abuelo tenía un carácter, no era tan fácil, pero mis tíos, que eran hombres más grandes que él, los respetaba y tranquilo todo. Ahora eso se ha perdido y cada día va de mal en peor. Ahora, hermano, se hacen muchas cosas terribles. Por eso yo voy a comenzar una serie sobre la familia. Pero Dios me estaba diciendo: yo quiero que les hable de mi temor, para que vean de acuerdo a mi palabra quién es Dios y que todavía sigue siendo el mismo. Que no ha cambiado. Que aunque estemos en la gracia y aunque Dios ya nos dio la mejor parte para poderlo conocer y entender y acomodarnos a su voluntad, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo, como le dijo a Moisés, que le dijera a la nación de Israel,
que Él iba a ser un Dios paciente, grande en misericordia, lento para la ira. Dios sigue siendo así, y sobre todo ahora mediante Jesucristo. Dios sigue dando oportunidad. Dios sigue aguantando pataletas de la sociedad malcredenses y respeto a la autoridad, etc. Muchas cosas Dios las sigue aguantando. Lo hace, ¿sabe por qué? Porque Él es grande en misericordia. Pero Dios, no crea que porque es grande en amor y es paciente y lento para la ira, no crea que Él no es, Dios, Él no es un Dios justo. Llega el momento en que Él va a impartir su juicio y tampoco no hay nadie que lo detenga. Así que, amada iglesia, yo creo que es lo mejor que podamos hacer, ponerle la debida atención. ¿Cómo estamos llevando nuestras vidas delante de Dios? ¿Con un temor reverente? Ahora que Dios nos ha salvado, ¿cómo estamos cuidando nuestra salvación como el regalo más grande que Dios nos ha dado a través de Jesucristo? ¿Cómo la estamos cuidando? ¿Cómo la estamos llevando? ¿Cómo nos estamos conduciendo delante de la presencia del Dios Altísimo? Estoy hablando claro, delante de la presencia del que hizo los cielos y la tierra. Dios, aunque es invisible, Dios es real. Y es más real, amados hermanos, que el mismo oxígeno del cual no podemos vivir en la tierra, pero que Dios la cubrió. Y aunque no se ve ese oxígeno, ese aire, amados hermanos, es tan real que aunque no se pueda palpar, Dios es verdadero. Dios es fuerte, es poderoso. Él lo hizo todo y sigue siendo igual. Conozcamos un poco del temor de Dios y veamos lo que la palabra nos dice. Leemos un poco larguito aquí, 2 lecturas, en Éxodo 19:20 y luego en Hebreos capítulo 12. Y voy a ir resumiendo por el tiempo porque quiero terminar hoy. Tenemos bastantes citas. Amada hermana Elizabeth, gracias. Quiero que ponga atención a esto y voltee a ver a su hermano a su cara. Así con toda sinceridad, voltee a ver a su hermano, voltee a ver y dígale, mira, ponle atención a esto. Y mira el ejemplo que nuestro Dios nos dejó en el pasado. Y dígale, y veámonos reflejados en esta nación. Amén. Veámonos reflejados en la experiencia de este pueblo. Un pueblo que han pasado imperios. Un pueblo que han pasado civilizaciones enteras y han desaparecido. Pero ese pueblo sigue siendo y existiendo y es el mismo. Se llama el pueblo de Israel. Aunque aparte del pueblo de Israel existe el Israel espiritual que somos nosotros mediante la fe en Jesucristo, que se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero esos ejemplos quedaron ahí con un propósito. Y la experiencia de esta nación con el Dios que hizo los cielos y la tierra cuando estaban en Egipto y cuando los sacó de Egipto, escuchen bien, nunca se nos debe de pasar por alto, porque ahí debemos de reflejar nosotros. Porque el mismo Dios que trató con la nación de Israel usando a Moisés en los tiempos antiguos, le hablo muy claro, y a los que me ven por Facebook, por la internet, sigue siendo el mismo Dios. Él no ha cambiado. Aunque la sociedad aparentemente quiera cambiar, Dios no ha cambiado su carácter. Dios no ha cambiado sus principios. Dios no ha cambiado lo que Él es. Sigue siendo Dios. Y lo sigue gobernando todo. Sigue dando oportunidad. Pero un día también lo puede enjuiciar todo. Iglesia amada, tiempo de levantar y abrir los oídos espirituales y de reflexionar de cómo estamos llevando nuestra conducta delante de nuestro Dios. Amén. Pero nunca nos olvidemos de la experiencia de este pueblo. Amén. Y leemos lo siguiente. Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Antes de comenzar a leer ahí, le dijo, Moisés, yo quiero que la nación de Israel, a la cual saqué de Egipto, y ahora han llegado a este monte de Sinaí, quiero que ellos tengan un encuentro personal conmigo. Quiero que me vean, quiero que me escuchen, quiero que tengan la experiencia para que vean quién es Adonai, el gran yo soy.
para que entiendan qué clase de Dios los ha sacado con poder y los liberó de las manos de Faraón y de Egipto. La palabra de Dios dice que en el tercer mes, o sea, 3 meses después de haberlos liberado, estaban frente del monte Sinaí. Amén. Y en el tercer día Dios le dijo: dile al pueblo que se santifiquen. Tienen que lavar sus ropas, tienen que bañarse bien, perfumaditos, etcétera. 2 días tienen que santificarse. Y al tercer día ellos se van a acercar a la manera mía al monte, y yo voy a descender a la cumbre del monte y voy a hablar contigo, y ellos van a experimentar mi poder. Quiero que note esto. Moisés hizo así exactamente como Dios le dijo. Le advirtió al pueblo que se santificara, que se bañara, que se limpiaran los vestidos, todos se prepararan. 2 días, y al tercer día, ¿verdad? Incluso hasta les dijo: nadie de los que están casados, por favor, tenga relaciones sexuales, porque le dijo: no tengan mujer. Y así lo hicieron. Al tercer mes y al tercer día, como Dios le dijo a Moisés, el pueblo estaba preparado frente al monte, porque iban a tener un encuentro con su Dios. Amén. Ya habían tenido la experiencia en Egipto, pero aquí Dios quería darles una lección más. ¿De qué? Una lección de el temor reverente hacia ese Dios maravilloso que los había sacado de Egipto. Él no ha cambiado, más hermanos, ese mismo. Aconteció que al tercer día, como Dios le había dicho a Moisés, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Estamos leyendo? Amén. ¿Esto está ahí? Seguimos. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir. Adiós. ¿Estamos leyendo, hermano? Amén. ¿Qué es lo que dice? Vamos a repetir. Y Moisés sacó de las casas para que tuvieran libertad, no estuvieran en la tienda. En la tienda no podía ver, tenían que salir de las tiendas. Acuérdense que no estaban en la tierra prometida todavía, estaban en el desierto, estaban plenamente al pie del cerro, de la montaña, del monte. Lo sacó del campamento para recibir, no a cualquiera, para recibir la presencia de Dios. Amén. Y se detuvieron al pie del monte, siguiendo ¿qué cosa? Las instrucciones del Señor a través de Moisés. Note las características de esta escena, y a ver si nuestra mente se puede imaginar un poco de lo que sucedió en ese tiempo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno. O sea que era buena la cuestión, ¿eh? Y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso quiere decir de que no es cualquier Dios al que usted y yo adoramos. Amén. El sonido de la bocina iba aumentando en extremos. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aleluya. Éxodo 20:18. Note algo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina. Esa bocina no callaba. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué sucedió? Temblaron. ¿Qué pasó? Temblaron. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que la sociedad de hoy está temblando como la experiencia de Israel? Pero le voy a hacer otra pregunta, quitándonos un poquito de la sociedad que no conoce a Cristo. Y esa hay que comprenderla, porque Dios nos utiliza para poderla ganar para Cristo. La siguiente pregunta es: ¿será que nosotros hemos aprendido a temblar como esa nación en los tiempos modernos?
Gracias, hermana, porque dice que sí. Pero yo le voy a decir una cosa. Nuestra conducta es el termómetro de nuestra medida. Nuestros hechos, pensamientos, palabras y acciones son los que miden si realmente hay temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Y me pregunto, porque aquí no era un pueblo cualquiera. Aquí es un pueblo, o era un pueblo que ya había experimentado desde el inicio la gloria y el poder de Dios. Amén. Antes de salir en Egipto, en el desierto, y ahora estaban frente al monte, pero sobre todo frente de la presencia del Dios que lo había sacado de Egipto. Pero hay algo muy importante. Ahí dice que el mismo monte temblaba. A mí se me imagina que era una cobertura de una nube profundamente negra, y de ahí salían relámpagos, truenos. Eso, hermano, usted ha visto esas tormentas cuando se pone oscuro el cielo y que emana esa clase de voltios, de cuántos megavoltios de energía, hermano, que salen esos truenos y relámpagos, ahí lo ponen a temblar a uno. Cuidado, porque ahí hasta los demonios tienen que dejar la atmósfera espiritual. Si están ahí cuando están cayendo esas tormentas, ahí no hay demonio que valga, tienen que salir huyendo. Porque Dios es fuerte, es poderoso. No quería infiltrarle y ponerles miedo en su corazón, pero Dios quería tener algo. Obtener del corazón de este pueblo un temor reverente, y que conocieran que Dios era real y era verdadero. Que los había sacado de Egipto, que los había sacado por misericordia, con compasión, con amor, pero que Él se merecía un respeto porque es Dios sobre todas las cosas. Le había dado de bofetadas a Faraón y a los dioses de Egipto, y les había mostrado su gran poder y su gloria, y había mostrado a Moisés y a la nación de Egipto y a los israelitas que el único Dios verdadero era Él. Y ahora estaban enfrente de Él, hablando cara a cara con Él. Aunque era Moisés que estaba directamente expuesto. Y viéndolo el pueblo temblaron y dijeron: esta cuestión está fea. Mejor hagamos caso de lo que Dios nos dijo a través de Moisés. Y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Moisés, mira muchacho, habla tú con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a escucharte, ¿verdad? Pero no hable el Señor directamente con nosotros para que no moramos. Mi pregunta es: ¿era algo real y verdadero que estaba pasando en este pueblo? Sí, hermano. La pregunta es, a los tiempos modernos, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Yo admiro mucha gente que ha tenido un encuentro personal con Cristo y no entiende lo que Dios le ha dado a través de Jesús. No entiende. Y se deja vencer por tentaciones, por debilidades, porque muchas veces no tiene sentido la vida cristiana, etcétera. Se afloja, lo que sea, se vuelve atrás. Hermano, déjeme decirle, Dios es nuestra fuerza. Amén. Si Dios nos sacó, si Dios por su misericordia nos ha permitido tener un encuentro personal con Cristo, creo que Él es todopoderoso para llevarnos hasta el final. Amén. Pero algo que nos va a sostener hasta el final, se lo digo por experiencia propia, que eso es lo que no me deja a mí retroceder en los momentos difíciles de debilidad, o de tentación, o de problemas. ¿Sabe qué es? Es que hay un temor, hay un espíritu maravilloso dentro de mí que ha desarrollado un temor reverente en mi espíritu, y por eso yo conozco a mi Dios y a su palabra. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque el pueblo le dijo a Moisés: habla el Señor contigo y tú hablas con nosotros, nosotros lo vamos a estar de lejos, de lejito es mejor. ¿Cree usted que Dios quiere hablar de lejos con usted? No, hermano. Es más, ahora ya no, usted puede que Dios está lejos de usted porque el Espíritu Santo ha venido a morar en usted. Ahora, hay que tener cuidado con eso también. No crea que porque vivimos en la gracia y Dios habita en nosotros, no puede decir que no podemos tener problemas con Él. Cuidado. Más bien ahora, ya vamos a leer algo ahí para que vean que es peor la cuestión. Ahora estamos trayendo como ejemplo esto porque Dios ha puesto en mi corazón que la iglesia tiene que avivarse. Tenemos que reflexionar y entender, hermano, Dios está en serio. Dios es verdadero.
No es como nosotros lo pensamos o lo imaginamos. No, Dios está muy en serio. Está en serio con aquel que es papá. Está en serio con aquel que es padre. Está en serio con aquel que es mujer y es mamá y esposa. Está en serio con aquel que es hijo, cualquiera que sea su edad. Dios está, amados hermanos, con la familia, en serio. Amén. La decadencia y los problemas que están y la angustia del mundo y de la sociedad, ¿sabe a dónde está? No es la falla de los gobiernos, no está en la falla de los pastores o del cura o de lo que sea, no. Está en la falla en que no hay temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo como pastor tengo que enseñarle a usted y vivir la vida y darle un ejemplo y testimonio, pero mi responsabilidad personal y familiar es mi temor reverente hacia mi Dios en primer lugar. Esa es mi base para poder predicar y enseñarle. Si mi conducta dicta todo lo contrario, no tengo validez, no tengo fundamento, no hay nada que me evalúe para hablar del Dios eterno. Amén. Y tengo que enseñarlo, no experimentarlo no solamente yo, sino enseñarlo a mi esposa y transmitirlo, aleluya, a mis generaciones. Porque la palabra de Dios dice, yo les dije que no iba a leer tantas referencias bíblicas, pero la palabra de Dios dice que el temor de Dios nos hace apartarnos de mal y nos hace ser sabios. Amén. Pero la palabra de Dios también nos dice que el temor de Dios es enseñable, o sea que se puede enseñar y transmitir a las generaciones para que se cuiden para Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese era el propósito. Moisés les dice, pero muchachos, no se preocupen, miren esto. Moisés respondió al pueblo, no teman. ¿Cuál es el objetivo de Dios al tenerlos ahí? Para probarlos vino Dios. ¿Y para qué? Esa palabra es clave. ¿Y para qué? Léalo más alto, toda la iglesia, léalo. ¿Y para qué? Para probarlos vino el Señor. ¿Y para qué? Y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Pastor, y eso es clave. Es lo que me mantiene firme y desarrollar un carácter, amados hermanos, como hombre de Dios y como hijo de Dios, de una manera personal. Si no, yo le fallara a Dios y a mi esposa y a mis hijos y a todo el mundo. Pero ese temor reverente me hace conocer a mi Dios y me hace ser sabio y apartarme del mal. Esa es mi victoria. No lo entendí en el pasado, ahora lo vivo más y más reverencio a mi Dios. Más lo entiendo. No es el hecho de venir y estar en estas reuniones que conozcamos y temamos a Dios. No, es un estilo de vida. Aleluya, digo, para que teman delante de ustedes mismos y para que no pequen. Un estilo de vida. Amén. No sé si me está entendiendo. Amén. Y esto se ha perdido. Y lo voy a aclarar. Una cosa cuando se pierde es porque se ha tenido antes. Usted no puede perder algo si nunca lo ha tenido o lo ha encontrado. O sea que a esto me refiero a la iglesia, no me refiero al mundo. Porque hay congregaciones, hay ministerios o hay mucha gente que se dice ser iglesia con palabras, con mensajes superficiales del evangelio o del cristianismo, pero vea la conducta. Vea la conducta de la familia. Vea la conducta de la misma congregación. Y yo no quiero juzgar a nadie, pero yo creo que hay mucha conducta de hijos de Dios que dejan mucho que desear. Significa que no hay temor de Dios, que no conocen de verdad quién es Dios. Porque el temor de Dios nos envuelve desde adentro y desde afuera. Todo lo envuelve. Hasta en nuestro modo de vestirnos, hasta en nuestro modo de conducirnos, todo lo envuelve. Ese temor reverente. Por eso entendemos que podemos experimentar el conocerlo y vivir para Él y tener una victoria verdadera a través de ese temor. Esto es clave. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aleluya. ¿Qué podemos entender con esta experiencia? ¿Qué le puede decir usted ahora mismo al Espíritu Santo al ver que esto está escrito en ese libro y en su casa? Si usted está acostumbrado a abrir ese libro y le ruego que ábralo de verdad en los últimos tiempos. Necesitamos abrirlo para conocer más a Dios, porque el carácter de Dios y la voluntad está en ese libro. Amén. No estoy enojado,
Estoy enseñando, estoy predicando. Porque para conocer a Dios hay que darle tiempo a Dios, a su palabra, a la oración, etc. Pero yo no sé si la iglesia tiene que identificarse con este pueblo, pero eso está escrito ahí. ¿Cuál fue la experiencia de Israel? Que en vez de alegrarse y de sentirse complacidos y de sentirse agradados porque estaban Dios recibiéndolo y estaban ante su presencia, más bien tuvieron ¿qué cosa? Un miedo profundo y dijeron no, mejor de lejos. El objetivo cuando Dios se revela y pone un temor por su Espíritu Santo en nuestra vida, no es para que nos alejemos, sino para que lo conozcamos y tengamos plena comunión con Él y dependamos de Él. Amén. Y entendamos que grande y maravilloso y glorioso y misericordioso es nuestro Dios, que Él no nos desea mal, amén, sino solamente bien. Amén. Pero a la manera de Él, no a la manera de nosotros. El bien de Dios se recibe a la manera de Él, vuelvo a decirlo, no a la manera de nosotros. Porque la sociedad del mundo quiere recibir los bienes de Dios, pero su conducta es contraria. Estoy hablando claro. La mayoría de la gente pega el grito al cielo cuando tiene necesidad. Cuando sabe que es imposible algo para él o para ella o para su familia. El 911 está ahí, pero pronto cuando ya la escena del peligro pasó, no existe Dios. No, ese no es el estilo de Dios. Moisés fue claro y le dijo, Dios los ha traído aquí para probarlos y para que el temor de Dios esté en ustedes, en sus corazones, y para que no pequen, en otras palabras, para que sepan cómo conducirse delante de Él. Amén. Ese es el objetivo de Dios. Amén. ¿Necesitamos hoy reflexionar en esto? Yo le aseguro que más que nunca hay que reflexionar. Papi, mami, hijos, niños, jóvenes, adolescentes, Dios es serio. Amén. Y cada quien le llega su día, su tiempo y su experiencia, pero que hay que conocer y temer a Dios es lo mejor que nos puede acontecer en la vida. Amén. Y perseverar y permanecer en ello. Amén. Yo le aconsejo hasta el final. Amén. Venga lo que venga, sufrimientos, problemas, crisis, es lo mejor que nos puede acontecer, porque al final tendremos la victoria. El que no lo haga así, al final terminará como un impío. Y yo le digo una cosa, la palabra de Dios es muy clara con respecto a los que nunca temieron y se convirtieron al Señor. Su final va a ser una tragedia completa. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Pero vea lo que dice Hebreos, porque aquí es una referencia en el nuevo pacto con respecto a esta experiencia que tuvieron la nación de Israel delante del monte Sinaí con su Dios. Aquí esta palabra, yo le sugiero que lo lea en su casa. Hebreos capítulo 12, el apóstol, el escritor de Hebreos habla de la disciplina del Señor. La disciplina de Dios hacia su pueblo, y aquí se refiere a la iglesia, a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Amén. Levanten la mano con seguridad. Levántenme la mano porque aquí la palabra dice que hay que estar seguro. Primero porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo, luego porque el Espíritu Santo nos atestigua dentro de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de hombre, no, es por voluntad de Dios mediante Jesús. Pero como pueblo, como hijos y como iglesia, nosotros también, amados hermanos, nos hemos acercado a alguien y también a un monte y a una ciudad. No es igual que el monte Sinaí, pero miren lo que la palabra de Dios nos dice, y esto es más directamente a nosotros, más que a la nación de Israel. Pero hace referencia a la experiencia que tuvo Israel del encuentro con su Dios en monte Sinaí. ¿Para qué? Para que conocieran su temor y supieran cómo conducirse sin pecado delante de Él. ¿Habrán cambiado los tiempos? No, hermano, para los hijos de Dios no. Hoy más que nunca debemos de ser más reverentes hacia nuestro Dios. Porque ahora hay una responsabilidad más grande que la nación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya no estamos lejos de un cerro y de una montaña.
El Señor ya no está lejos de allá hablando como Moisés, ya no está humeando, amado hermano. Ahora, la palabra es clara, que nosotros mismos, como iglesia y como personas, nos hemos convertido en templo y habitación del Dios Altísimo. Amén. Quiere decir de que hay más responsabilidad de nosotros en la gracia en los tiempos modernos que la misma nación de aquel tiempo, que lo miraba de lejos y que tuvo gran miedo. Probablemente si hubiera estado ahí, o hubiéramos estado todos nosotros ahí, hubiéramos tenido la misma experiencia que hey Moisés, mira, habla con él y nosotros hablamos contigo, tú no transmites lo que él te dice y así todo está tranquilo. Porque hermano, esto es serio. Oír esa bocina sonando, tronando, y el cerro, la montaña humeando con truenos, con relámpagos, eso no es fácil. Pero el Dios eterno estaba ahí. Ahora, aquí dice algo. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar. ¿A qué monte se refiere aquí el escritor? Al monte Sinaí. Pero esta advertencia es para nosotros. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar, o sea, que se podía estar ahí cerca de él. ¿Tenía limitaciones la nación para acercarse al cerro? Sí. Tenían un límite, donde ellos no podían pasar de ahí, porque si pasaban, fuera una persona o un animal, lo que sea, podían morir. Solo a Moisés se le permitió entrar y llegar hasta la cúspide del monte para hablar con Dios, pero de ahí el pueblo tenía sus límites. Diga conmigo, reverencia, respeto. Usted sabe que ahora habrá limitaciones para la sociedad de hoy día. Hermano, hoy no hay limitaciones, no hay límites, no hay respeto. Se hace lo que se venga en gana. Antes los muchachos, los hijos, la familia, los hijos sabían sus limitaciones, sabían cómo conducirse, porque papá y mamá sabían lo que tenían que hablar y también ellos tenían que ser ejemplo en la casa. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia a tocar el monte, será apedreada o pasada el dardo. Eso sí, así fue en ese tiempo. Y tan terrible era lo que se veía, lo que se experimentaba, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Mire que allá donde leímos no dice que Moisés estaba temblando, pero hermano, no podemos pasar desapercibidos. Mire, si el pueblo de lejos estaba temblando, usted se imagina cómo estaba Moisés, que estaba expuesto en la misma presencia del Señor. Pastor, Moisés estaba silbando, tranquilito, bien confiadito. No, hermano. No, yo le aseguro que la carne de Moisés estaba temblando más que la de los israelitas que estaban lejos. Y aquí tiene razón el escritor. Sino que se han acercado ¿a qué? Diga, hay un monte más santo y más reverente que aquel monte terrenal. Pastor, hay un monte, amados hermanos, a donde Dios vive y de donde esperamos al Salvador del mundo. Hay algo más maravilloso, inimaginable, pero que es real. Amén. Porque la palabra de Dios dice que sí hay un monte, hay un norte, hay un planeta o como se le llame, pero ahí está la habitación y la misma gloria de Dios. Y ahí la palabra de Dios nos dice que hay una ciudad, la cual la terrenal Jerusalén y el monte Sinaí tipificaba. Allá no es la Jerusalén terrenal, pero se le llama Sión y es real. Esa ciudad un día va a bajar como una esposa ataviada para su esposo, dice, y ahí está representada la iglesia que está esperando las bodas del Cordero para que baje el heraldo, el maravilloso, el Salvador, por medio del cual nos ha dado la vida eterna y Dios eterno. Vale la pena reverenciar a Dios, temerle, sobre todo en los últimos tiempos, porque como dice aquí, no nos hemos acercado a un monte real, a un monte a una montaña de tierra con árboles o seca. No, aquí nos hemos acercado espiritualmente cada día en ese encuentro personal con Cristo a un monte más santo y más directo por medio de lo que Cristo nos ha dado, la reconciliación, la salvación.
Pues la palabra de Dios dice que tenemos plena libertad y entrada ante la misma presencia de Dios. Quiere decir que aquí no está diciendo la verdad. No nos hemos acercado como a la nación de Israel. Nosotros nos hemos acercado a algo más real, más digno de respeto. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, porque ahí, hermano, la cosa es seria. Hacia allá vamos. Y ahí estamos cerca cada vez que nosotros le adoramos. Nuestro diario vivir y nuestra conducta bajo el temor de Dios en todas partes es lo mejor que nos puede permitir estar en esta experiencia, de estar cerca y en comunión, no con lo terrenal, sino con lo que esperamos, aunque no se ve, pero es real. Hay un monte de Sión que un día se abrirá los cielos. Hay una ciudad celestial. Aquí en la tierra, la misma Jerusalén de hoy sufre pecado. Ahí hay de todo en la Jerusalén. Aunque muchos digan vamos a la tierra santa, de santo no tiene nada. Y no estoy respetando a Israel, hermano. Estoy hablando de que si la presencia del Dios vivo no está ahí, y lo que gobierna más es la atmósfera del pecado y del mundo, no es santo. Claro que podemos ir, amados hermanos, como turistas, no hay ningún problema. Aún muchos dicen vamos para que vean la tumba de Jesús, cuando la palabra de Dios dice que no hay tumba, porque Jesús, amados hermanos, resucitó al tercer día. Entonces no hay tumba, porque no hay un cuerpo que la muerte lo pudo retener. Hay tumba cuando hay un muerto metido ahí. Cristo vive para siempre. Él venció la muerte y el pecado, resucitó. Esperamos al Dios viviente, amados hermanos, del monte de Sión, de la ciudad celestial. Porque cuando fueron a ver al sepulcro, ahí no había nada. Lo que ha quedado simplemente es como una idolatría, ¿verdad? Un sepulcro, pero que no es nada. Porque un sepulcro que no tiene un cuerpo, que se le enterró y está aunque sean los huesos ahí, no es tumba. Y es que Jesús resucitó. El cuerpo que enterraron ahí, mano, eso a saber, solo el Señor sabe cómo lo desapareció. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, porque hay muchos que ya se han ido y se han adelantado muriendo en el Señor Jesús. Y Dios fue y testificó, dice, porque Jesús no solamente vino aquí, dice que bajó a lo más profundo de la tierra, a donde habían ya personas o los espíritus de aquellos que anticipadamente se habían ido creyendo y profesando a Dios en sus corazones y en sus vidas. De esa manera nosotros estamos viviendo ahora. Pero sobre todo, mire, está algo aquí. Nos hemos acercado a quién y tenemos esa comunión directa a través de nuestro estilo de vida y de ese temor reverente. ¿Ante quién? Ante Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que fue la primer sangre que se derramó de parte del diablo mediante su hermano, que testificó y obró el corazón de Satanás, quitándole la vida al inocente. El primer mártir de fe que se acercó a Dios, que supo convocar el nombre de Dios aunque no lo veía, fue Abel. Amén. Por eso Dios le agradó y de sus ofrendas. Caín no, porque Caín fue del enemigo, como impío, mató al que agradaba a Dios. Pero la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis, y aquí está el consejo, miren que no desechen al que habla. ¿Quién es el que habla? ¿Será que Dios quedó callado? ¿Será que Dios se cayó solamente cuando usó a Moisés en los tiempos de la experiencia delante del cerro Sinaí? ¿Y ya terminó? ¿Ya Dios no volvió a hablar? No, hermano. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo hablando. Ahora mismo que usted está aquí, le está hablando mediante lo que estamos predicando y enseñando. Dios sigue hablando. No espere que se le aparezca como un ángel directamente y lo asuste y le ponga los pelos parados. No, no espere eso. Dios es real. Dios es verdadero. Y estamos y vivimos, aunque no queramos, todos los días ante su presencia. Y más sobre todo ahora que somos hijos de Dios mediante la sangre y el nombre de Jesús. Por eso dice, miren, y esto es para nosotros en los últimos tiempos, miren, iglesia amada, que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, en el monte, en el Sinaí, ¿cayeron o no cayeron?
Sí, porque los israelitas tuvieron ese encuentro, esa visitación de Dios en el cerro, pero de ahí siguieron haciendo lo que el Dios gana y hermanos, sufrieron las consecuencias. Amén. Amén, amados. Amén. Pastor, hoy yo creo que puedo hacer lo que se me venga en gana, en mi casa, en el trabajo y lo que sea. Y yo conocí a Cristo, el Señor me perdonó, no hay ningún problema, pastor. Dios es amor y no hay problema. Cuidado. Veamos a dónde vamos a terminar esta lectura. Y el tiempo me da no sé qué. Parece que voy a tener que terminar en otra ocasión. Santo, aleluya. Miren, que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos, los israelitas, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos ¿quién? Diga, mucho menos, diga en los tiempos modernos, diga mucho menos, usted abre su mano, diga, mucho menos nosotros. ¿Somos más responsables que los israelitas? Le vuelvo a repetir, sí. Porque ahora habita en nosotros la misma gloria del Dios Altísimo mediante el poderoso y sublime Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Él es el que hace y maneja y dirige la iglesia como cuerpo de Cristo. No somos cualquiera en todo nuestro ser. En nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenecemos a Dios. Y Él habita en nosotros, por lo cual sí podemos aprender a reverenciarlo con temor y amarlo y a servirle. Dice, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta, ¿desde dónde? Allá era desde la punta del cerro. No, aquí es desde los cielos. Porque allá está a la diestra aquel que ya intercedió por nosotros, que murió, fue sepultado y resucitó. Y ahora está como gran sumo sacerdote, como mediador de nosotros, delante del Padre. Desde allá es cuando Dios ve, observa todo y nos amonesta y nos sigue hablando mediante sus palabras, porque todo eso está escrito, no en el cielo, está escrito en este libro llamado las Sagradas Escrituras. La voz del cual conmovió en aquel tiempo, conmovió o no conmovió, hermano, no solamente el cerro, mover una montaña no es para cualquiera. Pero hemos leído que el monte Sinaí humeaba, temblaba, vamos hermanos, y no se estaba quieto, igual que el pueblo en el valle. Todo el mundo era temblazón, porque lo que estaba pasando y observando encima de ese monte no era fácil. Se imagina cómo estaba el pobre Moisés. La voz del cual conmovió entonces en aquel tiempo el cerro, ¿verdad? Pero ahora ha prometido, diciendo una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Vamos, hermano, lo que le espera a la humanidad, y como consecuencia lo tiene que sufrir el planeta completo y todas las naciones, y sobre todo los impíos, los que nunca quieren acordarse del Señor eterno y dar su vida al Señor. Aleluya. Si los tiempos que estamos viendo son difíciles, no se preocupe que a la tierra, a la humanidad, a la sociedad, sobre todo a la que no tiene a Dios, le falta mucho que sufrir. Así que, iglesia, solamente el Señor sabe hasta dónde nos va a llevar, y por lo cual solo el temor reverente hacia Dios es que nos va a ayudar a soportar los momentos difíciles que la tierra y la humanidad puede pasar hasta que el Señor venga. Una vez más se indica remover las cosas movibles como las que están hechas para que queden solamente las inconmovibles. Amén. Así que, dígale hermano, dígale hermano, dígale despiértate. ¿Cómo que? Sí, y así que es para nosotros. Pastor, es para nosotros, para la iglesia, para el tiempo moderno. Así que, iglesia amada, se lo digo como pastor, como hombre de Dios, recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque eso es lo que la palabra nos dice mediante Cristo, que Dios nos ha dado. La palabra dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Y ahí es donde Dios nos ve y necesita que perseveremos en un temor reverente hasta el final. Tengamos gratitud. Yo no sé, pero yo todos los días, cada día lo aprendo más. Si me despierto en la cama,
si me levanto, si sé que todavía puedo caminar, abro la puerta de atrás o de delante, todavía puedo salir, está lloviendo o no lloviendo. Hay un pajarito que me encanta porque el tipo no falla, se lo he dicho yo. Esos que son una orquesta completa. Aquí hay también. No tiene horario para alabar a Dios. El tipo se suelta a las 12, a la 1, a las 9, a las 5 de la mañana. Él no tiene horario. Cuando se suelta. Y todas esas cosas. Ahora yo aprendí, Señor, gracias. No solamente porque estoy vivo. Porque hay un día más, Señor, el que estoy en esta casa. Está mi esposa y mis hijos. Pero hay propósito para ti. Cumple tu propósito en este día. Con gratitud mi corazón se abre para que sea tu santa voluntad. Así oro y digo todos los días. Y yo espero que usted haga lo mismo. Amén. Porque somos iguales. Amén. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole. Y aquí hay dos cosas. Agradándole. Dos cosas clave para poder servir a Dios con gratitud. Y aquí dice, agradándole con temor y con reverencia. Amén. Eso está escrito. Y lo voy a decir, mi amado, y si usted me ve por internet, no ha cambiado. Y eso es para nosotros hoy en día. Porque la sociedad no tiene eso. Temor y reverencia. No conoce a Dios, no sirve a Dios y no le importa lo de Dios. Los políticos buscan cargos, engañan a los pueblos, les mienten. A la hora del cargo, ya estando en autoridad, no representan al que deben de representar como fuente de poder y autoridad, que es Dios. No lo representan, representan sus propios intereses. Se olvidan del pueblo, manipulan, etc. No busque que vamos a recibir grandes beneficios de los gobernantes. Más cuando se eligen a la manera no de Dios, sino a la manera de nosotros. Una sociedad impía, una sociedad pecadora, una sociedad rebelde. Dios no está en ese asunto. Pero la iglesia, yo creo que necesita entender estas cosas. Y si hay algo en tu corazón que necesita ser removido y humillar tu corazón, porque aquí la clave está, es humillar el corazón. Un corazón humillado y constrito, dice el Señor, Él no lo va a desechar. Es más, le encanta, porque ahí es donde Él tiene la oportunidad para trabajar, para obrar, para entrar y hacer su obra. Y ahí es donde hay beneficios. Un corazón que le teme. Aleluya. Y termina, porque nuestro Dios, aquí dice algo muy claro, es fuego consumidor. ¿Qué es lo que hacía temblar a la nación de Israel al pie del cerro? Que miraba en el cerro, no solamente que temblaba como un terremoto, sino que había una nube quizás negra, oscura, pero de ahí salían relámpagos y truenos. Ellos sabían que estaban expuestos a que si se salían una milésima de lo que Dios les había dicho con respecto a acercarse al cerro. Es más, si uno de ellos no se santifica como Dios dijo a través de Moisés, ahí no regresó, podía morir. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ellos sabían que podían ser consumidos literalmente. Y aunque quizás ahora eso no pasara con nosotros, de todas maneras, un día tenemos que presentarnos delante de Él. No quería decirlo en dos partes, pero terminaré en otra ocasión hablando del temor reverente hacia nuestro Dios, porque lo necesitamos. Digo, lo necesitamos. Póngase en pie. Póngase en pie. Me encanta porque Hebreos dice, ¿verdad? Vea y no estemos desechando
al que nos sigue hablando. Porque Él dice, si no pasó desapercibido la rebelión de los que escucharon su voz en el monte, en el Sinaí, en la tierra, mucho menos vamos a pasar desapercibidos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y de ahí nadie lo mueve, porque Él está en su santo trono. Ya no va a regresar a la tierra para morir. Él ya lo hizo una sola vez y para siempre. Ya no está en la tumba. Ahora Jesús está como Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y Él vendrá a juzgar las naciones, pero a traer una iglesia que supo entender esto que estamos enseñando y predicando. Amén. El temor reverente Amén. hacia nuestro Dios. Amén. Amén. Dígale a su hermano, un estilo de vida. No es de palabras, no, es de hechos. Amén. ¿Dónde? Donde quiera que vayamos y estemos. Esto es lo que nos va a preservar y darnos la victoria. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús.